La arquitectura moderna es un estilo arquitectónico que dominó al mundo occidental entre 1930 y 1970. Esto es antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se considera a Le Corbusier como el precursor de este movimiento, arquitecto suizo-francés. También en Alemania empiezan a abrirse paso nuevos movimientos, así como la Escuela de Arquitectura, de Artes, de Artesanía y de Diseño, muy conocida como la Bauhaus, quien su fundador es Walter Gropius. Como estaban en la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo arquitectos que tuvieron que huir de allí a diferentes partes del mundo, entre esas partes a Estados Unidos. En ese momento, en Estados Unidos, surgen arquitectos como Mies van der Rohe, conocido por su casa Farnsworth, entre otras, y Frank Lloyd Wright. Recordarán la Casa de la Cascada. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, regresan millones de soldados a Estados Unidos. También existe migración, entonces aumenta la demanda en residencias, por lo que se produce uno de los que va a ser los pasos evolutivos más reconocidos en la historia de la arquitectura en general. El programa que busca hacer experimentos de casas residenciales en aquel momento histórico en pleno contexto moderno. Hoy vamos a hablar de las Case Study Houses. Este programa experimental es patrocinado por la revista Arts and Architecture, quien en ese momento es dirigido por John Intensa. ¿Quién fue John Intensa? Fue una de las figuras clave en el crecimiento del movimiento moderno. Propietario y editor de la revista mencionada, bajo su dirección la revista se dedicó a difundir un espíritu y ampliación práctica de la modernidad en la sociedad estadounidense. Además de la arquitectura, la revista analiza las artes visuales, la literatura, la música, el diseño de muebles y temas sociales y políticos. Así que él contrata a los mejores arquitectos del momento para llevar a cabo el experimento. ¿Quiénes son estos arquitectos? Richard Neutra, quien venía de Austria. Rafael Soriano, él fue aprendiz de Neutra, pues fue uno de sus pasantes. Craig Illwood, arquitecto estadounidense. Charles y Ray Ames, un matrimonio muy conocido estadounidense. Pierre Keening, arquitecto estadounidense. Eero Saarinen, quien venía de Finlandia, entre otros. El programa se desarrolló como un concurso de casas industriales y se desarrolló entre 1945 más o menos hasta 1966. Se supone que era una exposición modesta y recibieron a más de 350,000 personas. Tras eso empezaron a vender muchos modelos replicados, ya que no requerían materiales complicados ni formas complejas ni una mano de obra muy específica. ¿Cuál era el objetivo del programa? Era hacer modelos de casas que fueran económicas, accesibles, con buen nivel de composición y diseño, y además que su sistema de construcción fuera práctico, ágil y resistente. Otro de los antecedentes es que después de la guerra se fortaleció la industria de la siderurgia, o sea, de los metales, y esto hizo que el nivel estructural de estas casas se basara en sistemas modulares, con diferentes configuraciones y ampliaciones. El proyecto contaba con 36 diseños de casas, de los cuales no se construyeron todos, pero sí la mayoría. En cuanto a la composición, estas casas venían fundamentadas por el movimiento moderno, así que se caracterizan por las líneas muy simples que nos recuerdan a los cuadros de Mondrian, muy geométricas, con voladizos,
con espacios que integran el interior y el exterior, aprovechando así el clima californiano. La mayoría de esas casas se hicieron en California. Y también para poder disfrutar constantemente de la vista de esos lugares. Se hicieron grandes vanos. En cuanto a los materiales, se usaron el hierro contrachapados, placas de cemento y de hormigón prefabricado y posiblemente en serie. Estas casas se hicieron tan bien que tienen una perdurabilidad en el tiempo gracias a su estética, a su materialidad, a su funcionalidad y son inspiración de mucha de la arquitectura contemporánea. Por eso también son usadas en el mundo cinematográfico, para videos musicales, anuncios publicitarios. Este programa no solo marcó el mundo de la arquitectura, sino que también abrió la visión hacia la fotografía de la arquitectura. Y aquí surge uno de los fotógrafos de arquitectura más icónicos, Julius Shulman. Él facilitó la propagación de este movimiento moderno californiano de mediados del siglo XX por todo el mundo. Marcó el comienzo de un nuevo aprecio por el movimiento. Su fotografía fue la primera en sacar a la luz pública la brillantez de estas casas. La claridad de su trabajo ha exigido que la fotografía de arquitectura pueda ser un arte independiente. Cada imagen de Shulman une la percepción y la comprensión de los edificios y su lugar en el paisaje. Su trabajo más conocido es el de la Case Study House número 22 de Los Ángeles, del arquitecto Pierre Kenning, conocida como Casa Stahl. En el siguiente video veremos algunas de estas casas en detalle. Nos vemos en 15 días. Chao.